con llegar al sitio y recorrerlo con algún guía turista, o los que vienen ya habiendo leído, buscar en internet mucha información, ¿no? Pero precisamente porque existe mucha información relacionada a Chichén, es que me dio la tarea de hacer una revisión histórica de lo que se ha dicho, de lo que se ha hecho y de por qué se ha dicho y se ha hecho en la investigación arqueológica en Chichén Itzá. Hablar de Chichén Itzá, yo creo que aquí todos lo conocemos, inmediatamente lo vamos a relacionar con qué, con el cenote sagrado, lo que se decían sacrificios humanos, el juego de pelota, en las que igual se nos ha dicho, se nos ha contado que los jugadores que ganaban los sacrificaban, la pirámide de Kukulcán, el equinoccio que todos nosotros conocemos, que a nivel mundial mucha gente espera esos días para visitar Chichén, el descenso de Kukulcán, la relación con Tula, que están los toltecas, influencia cultural tolteca, y una serie de, digamos, de información, de datos, que los libros de texto inclusive transcriben desde de los inicios de nuestra educación institucional, por decir algo, se nos enseña, se nos muestra, y en general vamos a considerar en términos populares, tenemos ideas y tenemos imaginarios de lo que era Chichén Itzá. Entonces, con base a todo eso, lo que pensamos es patrimonio. Aquí una pregunta que tenemos que hacer, no para que nos contestemos, solamente para que reflexionemos en algún momento dado. ¿Es patrimonio por qué? Es patrimonio por toda la historia que refleja, es patrimonio por toda la historia que existe o que existió allá, o que se ha dicho al respecto, es patrimonio porque se ha invertido quizás miles, no millones de dólares en la restauración de los sitios, es patrimonio porque es parte de nuestro pasado, es patrimonio porque alrededor de este se construye la identidad del yucateco. Yo solamente lo planteo, porque al final de cuentas estamos hablando de eso, de un símbolo patrimonial muy importante. Y fuera de esto, es muy interesante, yo creo que es válido saber por qué han dicho lo que se ha dicho de Chichén. Y en esos momentos quiero hablarles precisamente de una manera lo más rápida posible. Hay infinidad de datos al respecto. Trataré de no meterme mucho en datos, porque nos vamos a cansar. Pero los resultados y las conclusiones que finalmente llegamos es precisamente por la reflexión, análisis, estudio, investigación de muchos datos históricos, arqueológicos, iconográficos, etnohistóricos, lingüísticos inclusive, ¿no? A lo que nos va a llevar finalmente a cuestionarnos si lo que sabemos de Chichén Itzá es efectivamente, o si no sé si irá cambiando, lo veo. Si efectivamente lo que sabemos de Chichén Itzá trata realmente de historias, trata de realidades, trata únicamente de ideas retóricas o de imaginaciones, ¿no? Que en muy pocas ocasiones nos detenemos a analizar, ¿no? Para empezar, vamos a hablar rápidamente de cómo se ha construido este modelo de estereotipo entre lo maya y lo mexicano. Ir a Chichén Itzá siempre nos dice ahí Chichén viejo, Chichén nuevo. Pues ni el viejo es viejo ni el nuevo es nuevo, ¿no? Al final de cuentas, esos espacios que se consideran como viejo y nuevo fueron contemporáneos. Así nos indican las investigaciones cerámicas con fechamientos que se han realizado en los últimos años. Pero esta idea de un Chichén viejo y nuevo, que se ha relacionado con un Chichén maya y un Chichén mexicano, o influenciado por los toltecas, o influenciado por los mayas híbridos llamados itzáes, y que alguien dijo que eran putunes. Bueno, todo eso tiene una forma de entenderse de por qué se ha dicho todo eso, y lo que vamos a reflexionar es si realmente fue o no así. En cuanto a la construcción del estereotipo mexicano o maya, realmente fue un estereotipo que se construye en los siglos XIX, entrado al XX. Cuando se hacen las primeras investigaciones, llegan los viajeros. Había algo que se conocía, las diferencias geográficas, culturales entre el centro de México y Yucatán. Lo difícil del medio ambiente, en el caso de Yucatán, con falta de recursos ambientales, que en el centro de México se tienen, aquí no hay ríos, no hay lagos, ¿no?
hizo pensar de que los mayas, gracias a ese tipo de situación, pues lograron ser lo suficientemente inteligentes, capaces, hábiles, para poder desarrollar una cultura tan avanzada y tan grande. Lo que los centros de México pues tenían de todo, ¿no? O sea, ya no tenían que pensarle mucho, ya tenían los recursos. Pero acá en esa región pues había que chambearle mucho. Entonces esta idea del trabajo, la capacidad, la sapiencia, la inteligencia, la sabiduría, se fue construyendo para la gente del área nuestra. En esos momentos empieza a darse casi de manera muy general una ideología que hasta nuestros días perdura, que es la ideología del conflicto. Decimos que es ideología porque a través de esta idea se han trazado diferentes temáticas, no solamente de investigación académica, sino de praxis política. El conflicto pareciera que es algo muy natural en todo el ser humano y es promotor del desarrollo. Entonces, cuando hablamos de conflicto, ¿de qué tipo de conflicto hablamos? Estamos hablando del conflicto que existió entre el centro de México y el área maya. Pero ¿cómo se construye ese conflicto? Tenemos a Morley, creo que hemos escuchado hablar a Morley, ¿no? Hablando de los arqueólogos acá presentes. Morley, que fue el primer arqueólogo que podemos considerar el primer arqueólogo serio que hace investigación arqueológica, tuvo experiencias muy particulares con sus amigos mayas. En el final del siglo XIX, principios del siglo XX, estaba muy fresca el conflicto llamado, o mal llamado históricamente, guerra de castas. Por otro lado, se habían dado diferentes problemas agrícolas, tipo agrícola, en el estado, el centro de México, en el centro, con Yucatán. Entonces, había un sentimiento de rechazo, un sentimiento de abandono, un sentimiento negativo por parte de los mayas yucatecos hacia lo que venía del centro de México. Bueno, esta idea lo retoma Morley y dice, bueno, precisamente nuestros mayas eran sabios, inteligentes, construyeron sus templos, estaban relacionados con los dioses. Los mexicanos no. Los mexicanos eran belicosos, eran ambiciosos, quisieron inclusive hasta tener un imperio a finales del siglo XV-XVI, ¿no? Pero los mayas no, viviendo en armonía con sus deidades, ¿no? Aquí los mayas son gente buena, pacífica, inteligente y sabia. Los del centro de México son todo lo contrario, son bárbaros, ¿sí? Son conflictivos, les gusta la guerra. No solo eso, sacrifican a doncellas. Esa idea de sacrificar doncellas, honestamente, quién sabe de dónde salió. Lo cierto es que es algo muy generalizado digamos, en relación a Chichén Itzá. Las situaciones geográficas, por supuesto, que también tienen que ver con las diferencias culturales, inclusive psicológicas, que podemos pensar entre la gente del centro de México y de la región maya yucateca, prevaleció y fue algo muy importante para la definición de las hipótesis que posteriormente se iban a construir prácticamente como teorías y que posteriormente fueron considerados como hechos históricos cuasi reales. Y decimos cuasi reales porque, bueno, los académicos pues, no siempre aceptamos todo, tenemos que analizar e investigar, pero en general se nos enseña, repito, y a la gente se nos va enseñando ideas que aparentemente tratan de historias reales. Hubo otro grupo de personas, los llamados viajeros, que llegan a Yucatán, ¿sí? Estos viajeros conocían, obviamente, qué había sucedido en el centro de México, con las historias de los 5 soles que los aztecas manejaban y que hacían referencia en parte a su historia, donde se narra de que Quetzalcóatl abandona el centro de México y se va hacia el sur y desaparece, y hasta allá queda la historia de los 5 soles, no nos menciona nada más. Sin embargo, para el siglo XIX surge algo muy interesante. Se empiezan a conocer o interpretar los chilambalames. Los chilambalames son libros, fueron documentos, para no decir libros, fueron documentos escritos por mayas yucatecos. Fueron transcripciones hechas del maya al español, pero con locuciones latinas, que en gran medida habla de muchos temas, ¿no? De medicina, habla de deidades, habla de cuestiones cotidianas, pero nunca se puede tratar como si fuesen algo netamente histórico.
Bueno, estas conocidas historias fueron traducidas y reproducidas cuando llegan los viajeros. Y cuando empiezan las investigaciones, pues autores como Morley, como Tozer, como el Thompson, lo retoman para poder interpretar sus datos arqueológicos. Acá tengo una serie de datos que mencionan los autores, no nos vamos a detener en su explicación, solamente es para que veamos, ¿no?, la disyuntiva que existió en cuestiones cronológicas, en cuestiones culturales, donde nadie se ponía de acuerdo, donde la arqueología te dice una cosa, la epigrafía te dice otra, donde la epigrafía te dice una cosa, la historia te dice otra cosa, donde las fuentes históricas coloniales te dicen otra cosa, ¿no? Y así vemos mucha diferencia en las cronologías, en las fases históricas y culturales de estos grandes personajes que pusieron las bases científicas, hay que decirlo, ¿no?, para la arqueología actual, para la arqueología contemporánea. Pero basta con decir en estos momentos que Morley inventa la idea de los sacrificios de las doncellas. Entonces inventa la idea del sacrificio no de doncellas sino de varones. La diferencia es que eran varones con rasgos fenotípicos distintos a los machos, ¿no? Y empiezan a surgir diferentes ideas, cuestiones de edad, de etnicidad, tomando en consideración las fuentes históricas. Entonces la información arqueológica se empieza a adecuar a la información histórica. Una información histórica que, como estamos diciendo, no sabemos si trata realmente de datos históricos reales. Y sobre eso tenemos mucha información. Thompson, por ejemplo, cuando habla de los Putunes, que es una idea también muy generalizada, que los Putunes fueron la gente que llega a Chichén Itzá y construye lo que se consideró luego el Nuevo Chichén, la pirámide de Kukulcán, el juego de pelota. La idea de los Putunes ha sido tan polémico, tan conflictivo inclusive, que hoy día históricamente, ¿sí?, se pone en tela de juicio su existencia. Ahorita, de acuerdo a las investigaciones epigráficas, lingüísticas, los Putunes solamente son un tipo ideal. ¿Sí? Simplemente es una terminología que habla de diferentes tipos de gentes. No trata de grupos humanos étnicos específicos, como Thompson lo había considerado. Y esto obviamente nos da una idea totalmente distinta a lo que pensamos con respecto a Chichén Itzá. Y cuando vemos, por ejemplo, la relación con el centro de México que llegan los toltecas, o en relación con los Putunes o los mayas itzáes, empiezan a inventar historias tomadas de los chilambalabes. Cuando, por ejemplo, los chilambalabes hablan de que llegaron los Putunes en 3 ocasiones, dice, acá significa que llegaron los del centro de México en 3 ocasiones. Y luego entonces estamos hablando de que hay 3 etapas culturales, con 3 gobernantes distintos. Y gente como Morley dice, vino Kukulcán 1, Kukulcán 2 y Kukulcán 3. Como se sigue decirlo realmente, ¿no?, poniéndole esos títulos a los gobernantes que supuestamente estuvieron. Bueno, todo eso, a final de cuentas, que estamos diciendo, fueron imaginaciones. En ningún momento realmente se trata de datos históricos reales, serios inclusive. En su momento tal vez fueron serios, porque estamos pensando en una arqueología incipiente e investigaciones incipientes. ¿Okay? Inclusive este fenómeno arqueoastronómico que todos conocemos, hoy en día en historiadores de universidades extranjeras como también locales están prácticamente de acuerdo que el fenómeno del equinoccio no fue importante en la época de España. No hay evidencia alguna, ¿sí?, donde el equinoccio, lo que conocemos como el equinoccio, haya sido trascendental para los mayas. No hay evidencia. Así como no hay evidencia de que efectivamente haya llegado un Kukulcán y que este Kukulcán era el Quetzalcóatl del centro de México. Es más, cuando nosotros nos vamos a las fuentes históricas mayas yucatecas, ese personaje que supuestamente pobló y le dio sabiduría, inteligencia y construyó grandes ciudades de Yucatán, no fue Kukulcán, fue Itzá. ¿Okay? Bueno, si podríamos así estar hablando de muchos datos, muchas situaciones, repito, si nosotros nos metemos a las fuentes históricas vamos a ver que hay manipulación de datos, ¿de acuerdo? En gran medida se fuerza la información y nos hace finalmente cuestionar
todo lo que al final de cuentas sabemos históricamente es o fue Chichén Itzá. ¿Qué queremos decir ya para finalizar con todo esto? Que lo que conocemos de Chichén Itzá bien se pudo haber conocido de manera distinta. Lo que sabemos de Chichén Itzá, yo creo que es un momento importante e interesante con toda la información que se tiene de replantear la historia de Chichén Itzá. Como siempre le digo a mis alumnos, ¿quién toma el reto para hacerlo? Muchas gracias.